predicando respecto a lo que es la alabanza congregacional. Lo que tiene que ver con cuando nos reunimos, qué es lo que hacemos. Parte de ello, parte de todas las cosas que nos reunimos a hacer es alabar el nombre de Dios. Alabar es reconocer quién es Dios, pero también reconocer lo que Dios ha hecho. Y lo alabamos palmeando nuestras manos, como dice la Escritura, haciendo ese ruido clásico de aplauso a nuestro Dios. Lo alabamos con teruá, con esos gritos de júbilo y de gozo y regocijo, porque se nos ha revelado quién es Dios, porque sabemos quién es Dios. No son gritos alocados, gritos de locura, son gritos de exaltación a aquel que lo hizo todo por nosotros. Es júbilo, es regocijo respecto a la revelación que el Señor nos ha dado. Es una respuesta natural a lo que el Señor, de lo que el Señor es, de quién es Él y de lo que Él ha hecho por nosotros. Hoy queremos agregar algo más a lo que es la alabanza y es otra palabra, hermanos, que ocupamos mucho para los tiempos que nosotros le dedicamos al Señor cantándole, y es la adoración. Y es lo que queremos ver con ustedes el día de hoy, alabanza y adoración congregacional. Alabanza y adoración congregacional. Déjenme le muestro lo que preparé para compartirles a ustedes. Alabanza y adoración congregacional. Quiero tomar como base un salmo que leímos al principio, lo leímos en Nueva Versión Internacional, pero la base que tengo aquí es Reina Valera 60, y la palabra del Señor dice en los versículos 6 y 7, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Quisiera volver a leer estos dos versículos. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Este salmo, el Salmo 95, hermano, tiene 11 versículos. Este salmo tiene 11 versículos. Y este salmo, cuando lo leí completo, el Señor me llevó a dividirlo así como está en tres partes. El Salmo 95 yo le puse aquí que muestra los pasos a la comunión congregacional con Dios. Porque si se da cuenta, no es un llamado a la alabanza y la adoración personal. El Salmo 95 es un llamado a la congregación de Dios. Habla en plural, habla en sentido de que vengan, vengamos. Le está hablando al grupo de personas que responden de manera natural a un llamado de Dios a la alabanza y a la adoración. Pero yo lo dividí en tres pasos que nos llevan a la comunión congregacional. Lo primero, alabar al Señor. Lo segundo, adorar, y lo tercero, oír. Alabar, adorar y oír. Cuando nosotros nos acercamos delante de Dios, nos acercamos con alabanza, pero también con adoración, pero también nos acercamos para escuchar. Una de las palabras que en hebreo se usan para cuando se convocaba precisamente a recibir instrucción del Señor es Shema, y el Shema es oír con inteligencia, prestar atención con la intención de obedecer, porque alguien puede estar escuchando pero no tener la intención de obedecer. Tú puedes estarle diciendo a tu hijo algo y estar distraído, o sea, no tiene la intención ni de escucharte ni tampoco de obedecer. Ajá, sí, ajá. O sea, esas expresiones desde que te estoy oyendo, pero no tengo Shema, no estoy prestando atención con la intención de obedecer lo que tú me estás diciendo. Y esa palabra oír es precisamente lo que el Señor quiere, que después de que alabemos, adoremos, escuchemos, oigamos, hagamos Shema delante del Señor, prestemos nuestro oído para que podamos obedecer a las indicaciones que Él tiene para nosotros. Primero, o sea, la primera parte de alabar en el Salmo 95 es del versículo 1 al versículo 5.
Ahí está en su pantalla y dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. O sea, para empezar, hermanos, ese llamado de vengan, vengan, aclamemos al Señor, no se refiere, como expresaba yo en días pasados, una alabanza así como en secreto, una alabanza silenciosa. Se refiere a una alabanza muy y bastante ruidosa, porque habla de júbilo y habla de aclamar alegremente. Y esto se nota, o sea, cuando alguien está alegre, cuando alguien tiene regocijo, alegría, júbilo, contentamiento y todo lo que se refiere al gozo del Señor, hermanos, se nota, se ve, se percibe, se escucha. Por eso dice aclamemos, y ese aclamar significa elevar, levantar la voz en alto, proclamar el nombre de Dios. Cantar con júbilo significa eso precisamente, cantar con todo el gozo que el Espíritu da a la vida de los creyentes. Y dice con júbilo a la roca de nuestra salvación. No sé si recuerde quién es la roca. La roca es Cristo Jesús. Cuando dice aquí este salmo, se está refiriendo que cantemos a Jesucristo porque Él es la roca de nuestra salvación. Recuerde lo que el Señor le dijo a Pedro. Pedro, tú eres una pequeña piedra. O sea, tú eres una piedra. Pero sobre esta roca, y refiriéndose a Él, edificaré mi iglesia. Sobre la palabra que yo te he dado voy a edificar mi iglesia. Y nuestro Señor Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Por eso alabar es aclamar, es cantar con júbilo, es hacer teruá. Es exclamaciones que exaltan el nombre de Dios por la revelación que Él nos ha dado respecto de Él. Cuando Dios se muestra a nosotros, hermano, de manera natural respondemos alabando y reconociendo quién es nuestro Dios. O sea, una persona que no está parada sobre la roca que es Cristo, una persona que no se le ha revelado que su casa está edificada sobre la roca y la roca es Cristo, necesita entenderlo, porque si no es muy probable que cuando venga a la iglesia y no reconozca eso, cuando venga a la reunión y no reconozca eso, no cante alegremente. Porque no ha reconocido en su vida que la roca de su salvación, que donde está parado, es Cristo Jesús. Pero cuando lo entiende, hermano, por eso las personas que recién se convierten a Cristo y Cristo les es revelado, hay un gozo en ellos de principio que ellos lo tienen fresco en su mente. Pero a veces los que tenemos años como que ya se nos olvidó sobre qué roca, sobre qué persona nosotros estamos parados. Recuerde quién nos salvó. Recuerde quién es su Salvador. Cada vez que venga a la reunión, diga, Señor, tú eres mi Salvador, y que se le abran los ojos del entendimiento, que se le abra el corazón y pueda expresar con toda alegría, júbilo, regocijo, quién es el que lo salvó, quién es el que le dio la vida, quién es el Señor. Por eso, amados, la primera respuesta natural del ser humano hacia Dios, cuando le he revelado quién es su roca, quién es su Salvador, la primera respuesta es alabarlo. Es decir, sí, Señor, tú eres Dios, tú eres la roca que me salvó. El versículo 2 dice, lleguemos ante su presencia ¿con qué? Con alabanza. Y cada palabra tiene que ver, hermano, con cánticos, con salmos, con himnos, con canciones espirituales. Vuelve a expresar, aclamemos con cánticos. Otra vez las canciones, los cánticos en la presencia del Señor. Y ahora, ¿por qué? Dice el versículo 3, porque Jehová es Dios grande. ¿Y Él es qué? Rey grande sobre todos los dioses. ¿Cuántos de los cánticos que entonamos hace un momento expresaron que Dios es grande y que Él es Rey? Y mire, hermano, no nos pusimos de acuerdo, a ver, van a cantar estos. Pero en cada uno de los cantos que nosotros entonamos, declaramos la grandeza de Dios y también declaramos quién es el Rey. Que Él es nuestro Rey. ¿Jesús es su Rey? Entonces, es digno de que nosotros aclamemos con cánticos, alabemos en su presencia, porque Él es Dios grande y Él es Rey grande. Y el versículo 4 dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra, o sea, lo más profundo que puede ir el hombre, ahí está en su mano, o sea, en su mano. Imagínense si Dios es grande.
que en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. O sea, el pico más alto de la tierra mide alrededor de más de 8,000 metros. Ah, bueno, ese pico, que cuando llegan ahí los hombres ponen una bandera y hacen fiesta porque llegaron al pico más alto. Bueno, apenas llegaron a la palmita de la mano del Dios que tenemos. ¿No es Dios grande? Dios es grande, Él es digno de alabar. Por eso cuando venga, hermano, hay personas que dicen, yo nada más llego a la predicación porque las alabanzas hacen mucho ruido. No, o sea, no, usted no sabe, no ha entendido todavía quién es Dios. Porque cuando entiende quién es Dios, dice, esos cantos son dedicados a mi Dios. Y usted le va a dar la importancia tanto a lo primero como a lo segundo. Por eso, hermanos, nuestros hermanos que presiden la alabanza, oran al Señor, están ensayando, buscan la letra, cosas que se identifiquen con la palabra, no nada más cantar cualquier canto. Yo entendí que cuando estaba cantando el de Alza tus ojos y mira, no es precisamente una alabanza a Dios, sino es un mensaje que se da uno al otro. ¿Sabe qué significa eso? Es un masquil, es una enseñanza. Porque esto está en la Biblia. Alcemos nuestros ojos y miremos. Es una enseñanza que el Señor nos quiere dar y nos hace recordar la responsabilidad que tenemos de proclamar su palabra. Y eso lo cantamos con júbilo y lo cantamos con gozo. Aparte de que el ritmo está alegre. Por eso se debe de acompañar con música alegre. Hay otro tipo de música también para otro tipo de cantos. Pero es un masquil, es lo que nos enseña y nos recuerda que somos un pueblo llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando uno proclama esto, eso da satisfacción en el corazón y viene uno y se alegra uno porque Dios nos permitió levantar nuestros ojos, mirar la cosecha y decir, ya está lista, voy y proclamo el Evangelio de Cristo. El versículo dice que suyo es también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos también formaron ¿qué? La tierra seca. Todo es de Dios. En otras palabras, la tierra es de Dios. Lo más alto está en el hueco de su mano, lo más bajo está en su mano. Dios es grande, por eso es necesario alabarlo. Amén. ¿Puede alabarlo? Cuando menos diga aleluya, porque aleluya es que dar gloria a Dios. Si quiere resumir, diga aleluya. Ok, bueno, creo que el único gritón soy yo. Y la segunda parte del Salmo 95, del versículo 6 al 7, dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado. Perdón, el pueblo de su prado y ovejas de qué? De su mano. ¿Por qué adorar el nombre de Dios? Pero antes vamos a ver qué no es adoración. Mire, porque a veces confundimos. Pensamos que bueno, dice aquí, lo que no es adoración, no son cantos e himnos con música lenta. Para empezar, no son cantos e himnos con música ¿qué? Lenta. Ahora, ¿alguna adoración puede incluir música lenta? Sí. Pero no todo lo que se canta con música lenta es ¿qué? Adoración. Esto lo tenemos por muchos años. Desde hace muchos años yo vi un cassette que grabó alguien y le puso alabanza y adoración. Y digo cassette porque yo soy también de la era de los cassettes. Ya los jóvenes le dicen, ¿qué es un cassette? Si tiene por ahí alguno, enséñeselos a sus hijos y ¿y esto qué es? Así hay videos, ¿no? Donde le enseñan a los niños los cassettes que tienen una cinta y esto toca. No, pues ya el asunto es Spotify y su playlist. No, pues yo antes compraba cassettes y tenía mi grabadora. Cuando recién me convertí y de un lado traía cánticos de alabanza y del otro lado traía cánticos de adoración. Y de un lado eran los rápidos y del otro lado eran los lentos. Había 5 y 5.
Entonces cuando yo ponía los rápidos, ¡pum!, alabar a Dios, a gozarme, ¿no? Pero cuando le daba vuelta, me arrodillaba y empezaba a orar a Dios. Entonces yo entendí desde aquel tiempo que alabanza era cantar cánticos rápidos y adoración era cantar cánticos lentos. Pero no es así. No siempre va a ser así. No son los cantos y los himnos con música lenta los que son de adoración. No aplica la regla para todo. Puede ser que algún cántico o himno lento sí adore a Dios, pero no todos. También, hermanos, no solo es expresar acciones correctas, como levantar las manos, arrodillarse o postrarse. ¿Por qué? Porque no todos los que se arrodillan, se postran o levantan sus manos, están adorando a Dios. Pero sí, todos los adoradores levantan sus manos, se arrodillan y se postran. Grábese este principio. No todos los que levantan sus manos, se arrodillan o se postran, adoran a Dios. Pero sí todos los adoradores levantan sus manos, se arrodillan y se postran. Ese es un principio que no se puede alterar. Entonces, adoración no son cánticos, que se puede adorar con cánticos. ¿Qué es la adoración? Bueno, la adoración, amados, hay dos palabras, una para adorar y otra precisamente para arrodillarse. Bueno, adorar viene del hebreo najá, y la definición es esta: deprimir, postrarse específicamente en homenaje a la realeza o a Dios. Recuerda, hermano, que a los reyes paganos, desde luego, los que no tenían temor de Dios, la gente se postraba ante los reyes en señal de homenaje o adoración. Eso es najá. Pero también la palabra arrodillarse, adorar es adorar, arrodillarse, bajar, hacer culto, dar culto, encorvar, humillarse, inclinar, postrarse, rendir, reverencia. O sea, todas estas palabras las incluye najá. Cuando una persona se arrodilla, se inclina, da culto, se encorva, se humilla, está adorando. Es dar reconocimiento también. Y la palabra arrodillémonos le va a sonar familiar a los jóvenes porque es barak. ¿Qué significa barak, jóvenes? Bendición. Dentro de las muchas acepciones que tiene la palabra barak es precisamente bendición. Pero cuando uno se arrodilla delante de Dios, ¿no he escuchado la palabra bendice al Señor? Ah, bueno, cuando tú te arrodillas, estás haciendo barak, estás bendiciendo a Dios. Y por implicación significa barak bendecir a Dios como un acto de adoración, o viceversa. También se puede adorar en ese sentido, arrodillarse ante un hombre como un beneficio. Los padres que enviaron unas cartas a sus hijos les dieron barak. En otras palabras, los bendijeron. Les dijeron cosas a sus hijos de bien. Cuando nosotros nos arrodillamos, estamos haciendo barak ante el Señor. Por eso, barak, que es arrodillarse, es bendecir con abundancia, es dar bendición, es ser bienaventurado, pero también en otro sentido contradictorio es blasfemar o maldecir. Incluso, hermanos, cuando alguien está haciendo una maldición, es como si estuviera en el sentido de barak, pero en el sentido negativo. Recuerde que las palabras del hebreo son así. Por un lado significan a veces una cosa y por el otro significan lo contrario. Entonces, cuando alguien está expresando alguna blasfemia, también está haciendo un barak, pero un barak del diablo, un barak que surge de una fuente diabólica y perversa. Pero cuando alguien se arrodilla y le expresa al Señor y lo bendice, eso es barak. Entonces, el Salmo cuando dice adoremos, significa nakha, y luego arrodillémonos, barak. Bendigamos a Dios, postrémonos y arrodillémonos.
encontré una imagen, una figurita ahí de un personaje, pero lleno de personitas. Eso es lo que quiere Dios, que toda su iglesia esté arrodillada, que toda su iglesia le rinda adoración al Señor. Ahora, yo escribí esto, hermanos. Adoración es la actitud de rendición y obediencia de un corazón transformado por Dios, que se expresa de manera natural en acciones correctas ante su presencia. Esas acciones pueden ser levantar las manos, arrodillarse o postrarse. En otras palabras, también adoración es una respuesta natural a la revelación divina. Eso me impactó, porque un corazón que no ha sido transformado por Dios se puede arrodillar pero no puede adorar. Dice la Escritura, hermanos, que un día toda rodilla se doblará delante de ¿quién? Delante de Dios. La pregunta es, ¿serán corazones transformados? No. Doblarán sus rodillas y lo adorarán como Dios, pero no tendrán un corazón transformado. La verdadera adoración surge de un corazón verdadero y de un corazón verdaderamente transformado por Dios, que Dios se le ha revelado, y como se le ha revelado, de manera natural responde con acciones como levantar sus manos, como arrodillarse y como postrarse delante de aquel que le está siendo revelado, delante de aquel que se le están iluminando los ojos y está viendo la gloria de Cristo. No sé si recuerda cuando Pedro, Jacobo y Juan subieron al monte de la transfiguración. Dice que vieron la gloria de Cristo, cómo se transfiguraba en Elías, y ahí estaba Elías y luego estaba Moisés, y vieron la gloria del Señor. Bueno, ¿qué quería hacer Pedro? Dice, vamos a hacer 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Elías y otro para Moisés, y nos quedamos aquí, porque el momento era un momento, hermano, donde se les reveló la gloria de Cristo. Y dice la Escritura que nosotros, los hijos de Dios, somos transformados de gloria en gloria, contemplando la gloria de Cristo. Eso es adoración. Cuando uno contempla la gloria de Cristo, no te queda otra cosa más que postrarte, levantar las manos, arrodillarte, tirarte al piso, porque el Señor se te está revelando. Cuando no reconocemos quién es Dios, amados en el Señor, no pasa absolutamente ¿qué? Nada. Entonces, si un corazón no es transformado por Dios, hecho a su imagen y semejanza, no puede responder de manera natural a la adoración. Lo puede hacer obligado, sí, como lo va a hacer el diablo, sus ángeles y todas las personas que le siguieron serán lanzadas al lago de fuego. Y antes de hacer eso, todos se arrodillarán delante de él. Pero nosotros, de manera voluntaria, transformados por el Espíritu, desde ahora estamos ensayando, desde ahora estamos practicando lo que es la adoración en el cielo. Amén. Qué hermoso. Ahora, vamos a ver la tercera parte, que es oír, la tercera parte del Salmo 95. Dice el Salmo 95 del 8 en adelante. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. A ver, hermano, siendo sincero, ¿cómo termina este salmo? Con un juramento de Dios, o sea, no de cualquier persona, con un juramento de Dios. Cuando yo terminé de leer este salmo, ¿sabe qué? Me deprimió. O sea, me deprimió ¿en qué sentido? De que pensé, dije, Señor, este salmo termina de una manera muy negativa. Un juramento tuyo que le estás dando al pueblo de Israel, que no entrarían en tu reposo. ¿No termina así catastrófico, hermanos? Pero gloria al Señor, hermano, porque cuando yo terminé este salmo dije,
¿cómo termino esto, Señor? Porque termina con un juramento que prácticamente los está maldiciendo y le está diciendo, yo juré en mi ira, en mi furor, que no entrarían jamás en mi reposo. Pero gloria a Dios, hermano, que el Espíritu de Dios nos lleva a entender, no solamente por lo que ya fue escrito, sino porque hoy el Señor nos revela y nos muestra lo que ya fue escrito. O sea, porque una cosa es que esté escrito ahí, otra cosa es que el Señor te lo muestre y te diga, mira, míralo. Entonces, no se puede completar el camino de la congregación, de la comunión con Dios, si solamente alaba y adora, pero no escucha. La alabanza y la adoración preparan nuestros corazones para poder oír la voz de Dios. Según el orden de este salmo, la alabanza y la adoración preparan nuestros corazones para poder oír la voz de Dios. Por eso no se debe de perder de la alabanza y de la adoración, o sea, no se la tiene que perder, porque eso va a hacer que prepare su corazón para que oiga la voz del pastor, no, la voz de Dios. Porque recuerde que nosotros somos solo instrumentos. Mire, hermano, había un varón que le compartimos la palabra en la ciudad de Coscomatepec y él era católico. Pero él dice, yo no adoro las imágenes, dice yo. Un día le ofrecieron, y ya se lo expresé un día a usted, le ofrecieron un boleto para comprar un monigote más grande, porque ya el que tenían ya estaba pequeño y querían uno más grande. Le dije, no, y él les dijo a ellos, dice, no, yo no voy a comprar eso, dice, porque el que no conoce a Dios, a cualquier piedra se arrodilla, les dijo. Él adoraba al único Dios verdadero. Le dijo, entonces cuando va a misa, ¿qué hace? Dice, cuando yo voy a misa, lo que hago es solamente oír la palabra del varón o del hombre que está hablando, y yo me quedo con la palabra. Muy sabio. No sé si después salió, porque, hermano, cuando le expresamos había cosas muy correctas en él. No sabemos qué pasó, estaba muy enfermo. No sabemos ya después qué pasó. Oramos que se le haya revelado Jesucristo y lo siguiera adorando como único Dios verdadero, y si el Señor le dijera que saliera del lugar donde está. Como se le había revelado Dios, él iba a escuchar la palabra. Dice, yo cuando leían el Evangelio, yo leía el Evangelio. Cuando daba misa, yo escuchaba lo que decían de la lectura de la Biblia. Pero cuando empezaban que otras cositas y añadidos, yo ya no oía. Amados, no se trata de seguir a un hombre, se trata de seguir el espíritu y la palabra que es vertida por esa persona. Y cuando uno sigue eso, el Señor va a ser glorificado. Entonces, prepare su corazón con alabanza y con adoración para poder oír la voz de ¿quién? La voz de Dios. Y el Señor me llevó a Hebreos, inmediatamente el Espíritu me llevó a Hebreos. Y Hebreos capítulo 1, esto es muy importante, hermano, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Usted quiere oír la voz de Dios? Contemple al Hijo, que se le revele el Hijo, porque el Hijo es la voz de Dios para ese tiempo. Persona que dice que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y que no habla de Cristo, es un anticristo. Pero si alguien expresa a Cristo por el Espíritu, está expresando al Hijo de Dios. Y como expresa al Hijo de Dios, lo que Él quiere y anhela más que nada es que se revele el Hijo, para que el Hijo le hable a la persona.
porque Dios no habla en estos tiempos por nadie más quien por el Hijo. Y desde luego, quienes están en el Hijo. Porque dice a continuación, a quien constituyó heredero de qué? De todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿De quién está hablando aquí? Del Hijo. Él es superior a los ángeles. Él es el resplandor de la gloria y la imagen misma de la sustancia del Dios eterno. Él es Dios. Por eso, amados en el Señor, si un testigo de Jehová no se le revela quién es Jesucristo, que es Dios, que es el resplandor de la gloria de Jehová y la imagen misma de la sustancia del Dios verdadero, no puede tener la revelación de quién es Dios. Porque Dios solamente habla por el Hijo en estos días. La expresión de Dios, la máxima expresión de Dios o de la voz de Dios es su Hijo. La máxima expresión de la voz de Dios es su Hijo. Por eso cualquier tipo de religión que no considera al Hijo, Dios no está hablando ahí. O que tenga una teología, una doctrina distorsionada en cuanto al Hijo, un evangelio diferente, no se les va a revelar Dios. Porque la máxima expresión de la voz de Dios es su Hijo. Dios nos habla en Hijo, en su Hijo Jesucristo. Hebreos 3, versículo 6 en adelante, y luego el versículo 16 en adelante también dice, pero Cristo como Hijo sobre su casa, la casa de Dios, la cual casa ¿qué? Somos nosotros, o sea, Él es el Hijo de la casa, no es el siervo como Moisés, Él es el Hijo. Si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La esperanza es que Cristo viene. Dice el versículo 7, por lo cual como dice el Espíritu Santo, ¿qué dice el Espíritu Santo? Si oyereis hoy ¿qué? ¿La voz de quién? La voz del Hijo de la casa. ¿Qué dice el Salmo 95? Versículo 8. Si oyereis ¿qué? O su voz. ¿De quién está hablando el Salmo 95? ¿De quién está hablando? De por quien ahora habla Dios, del Hijo. ¿Se da cuenta cómo los salmos nos revelan a quién? Nos revelan al Hijo. Y por eso cuando vemos Hebreos, dice el Espíritu, si oyeres hoy la voz del Hijo, no endurezcas tu corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Al Señor lo tentaron varias veces porque se pusieron a pedir agua a los israelitas. Y luego, hermanos, hubo un lugar donde encontraron agua y ¿qué cree? El agua no servía para beber, el agua estaba amarga. Y en ese momento Dios sana las aguas y se convierten las aguas de ser amargas a aguas que se pueden beber, agua dulce. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Dice, porque yo soy Jehová Rafa. Yo soy Jehová tu sanador. Hace 8 días una de nuestras hermanas en profecía expresó, na Rafa, na. Y yo empecé a orar y dije, Señor, tú estás expresando que hoy sanas. Porque tú eres sanador.
las aguas se volvieron dulces. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Alguien lo leyó, no recuerdo quién de nuestros hermanos lo leyó, dice, no enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, ni las plagas, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y en la semana alguien me recordaba qué le dijo Moisés a su hermana María, cuando su hermana María quedó leprosa después de haber criticado a Moisés, murmurado contra él, y después queda leprosa. ¿Sabe qué le expresó Moisés a su hermana para que sanara? Le expresó na, rafa, na. Sé sana ahora. Señor, te imploro sanidad ahora. Si oyeres hoy su voz, la voz del Hijo, ¿qué hay que hacer? No endurecer el corazón, porque el Hijo está hablando. Y mire cómo habla el Hijo, por medio del Espíritu Santo. Dice, ¿y dónde está Cristo para que lo oigamos? Bueno, la gente que quería oír a Cristo cuando estaba en su ministerio terrenal, corría donde estaba, en el monte, ahí en la explanada, no sé dónde se encontrara, ahí corría a escucharlo. ¿Cómo puede usted oír hoy la voz de Cristo? Por medio de su Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 7, como dice el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, o sea, el Espíritu habla, porque el Espíritu no puede decir nada de él mismo. Lo que hace el Espíritu es glorificar a Cristo. Él toma de lo que hay de Cristo y nos lo trae a nosotros. Todo lo que sabemos de Cristo nos lo ha dado a conocer el Espíritu Santo. Por eso es muy importante hacer hincapié en la persona del Espíritu, ser llenos del Espíritu. Nuestra vida recibe la revelación del Hijo por medio del Espíritu Santo. El Hijo nos reveló al Padre, pero el Espíritu Santo revela al Hijo. Es una obra de Dios. Por eso aclara y dice, no endurezcan sus corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Salmo 95, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Salmo 95. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Salmo 95. Pero dice el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, Salmo 95, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su ¿qué? De su incredulidad. O sea, la tierra prometida iba a ser un reposo para ellos. Si bien ya estaban hartos del maná, si bien estaban hartos del desierto, Dios los llevaba a un lugar de reposo, pero por causa de su desobediencia y de su incredulidad, como dice al final, el Señor juró, esta generación no entrará en mi reposo. Me pareció muy triste cómo termina el Salmo 95, pero sigue, hermanos. Hebreos casi quería transcribir, o más bien copiar y pegar todo lo que dice Hebreos, pero dice Hebreos 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado,
Porque también, escuche esto, hermano, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ellos oyeron el evangelio. Esa es la buena nueva. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada, perdón, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. ¿Se puede oír? Sí. ¿Qué hay que hacer al oír? Shema. Porque la obediencia son los pies de la fe. Oyeron, pero no hicieron Shema. No pusieron atención para obedecer. Porque no le creyeron a Dios. Versículo 3. Pero los que hemos creído, ¿cuántos han creído, hermanos? Los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, versículo 7 me encanta, otra vez determina que, un día, hermanos, el Salmo 95 no termina, el Salmo 95 continúa aquí. No sé si ya lo vio. Otra vez determina un día. ¿Cuál es ese día? ¿Cuál es ese día? Este día ya estaba profetizado ahí. Hermanos, si alguno no es salvo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que se suba a la roca de su salvación. Hoy es el día que si usted está dudando en su corazón si es o no es cristiano, hoy es el día. Hoy puede usted arrepentirse, hoy puede usted confesar al Señor con todo su corazón. Hoy puede arrepentirse de haber vivido una vida independiente de Dios, gobernada por un impulso de maldad. Hoy puede ser su día. Si usted ya está cansado de esa vida, hastiado de la vida de pecado, hoy puede ser su día, porque Dios estableció un día y el día es hoy. Y diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no endurezcan vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de ¿qué? De otro día. Por tanto, ¿queda un qué? Queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Jesús expresó, venid a mí todos los que estéis ¿qué? Cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. El reposo no es un día, el reposo no es el séptimo día, el reposo se llama Jesucristo. Porque toda persona que llega a Él reposa, toda persona que entra en Él reposa, toda persona que llega a Él descansa. Es que sentía yo como una carga que andaba yo trayendo en mi espalda. Ven a Jesucristo, Él te la va a quitar. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿De qué sirve que vivas la vida y la vivas sin Él? El Señor te está hablando hoy. Y si oyes su voz, sé sensible a su voz. El Señor les decía que descansaran cada sábado, porque cada sábado les recordaba que su reposo no era un día, su reposo era una persona que iba a venir. Y la persona es Cristo Jesús. Porque por medio de quien Dios habla el día de hoy, es por medio del Hijo. Y el Hijo es el Shabbat. El Hijo es mi reposo.
Y dice el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hubo alguien quien expresó en esta semana, ya no me acuerdo quién fue, pero dice, ¿por qué dice la Biblia que la palabra de Dios penetra hasta los tuétanos? ¿Qué hay en el tuétano? ¿De qué está compuesto el tuétano? Ahí se forma la qué. Ahí se forma, médicos, biólogos, ahí se forma la sangre. En otras palabras, también tu ADN. Todo lo que eres se va formando ahí, biológica, fisiológicamente hablando. ¿Sabe hasta dónde penetra la palabra de Dios, hermano? ¿Por qué la palabra de Dios puede cortar las maldiciones que tienes generacionales de enfermedades sobre ti? Es que mamá diabética, hija diabética, nieta diabética, mamá hipertensa, hija hipertensa, nieta hipertensa, bisnieta hipertensa, papá alcohólico, hijo alcohólico, nieto alcohólico. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y te penetra hasta dónde? Hasta el tuétano. El espíritu, el alma y el cuerpo es afectado por la palabra. Es que yo tengo un problema que no sé de dónde viene. La palabra de Dios es solución para ti. Si oyes hoy su voz, ese es el día. Hoy es el día en que tú puedes romper con toda esa maldición que hay hasta en tu tuétano, en tu sangre, en tus genes, en tu genética. Hoy es el día. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. No te conformes a llevar una maldición generacional de tu abuelo, de tu abuela, de tu bisabuelo, de tu mamá. Ve con el médico y lo primero que te va a preguntar, ¿tiene papá, mamá o alguien que murió de cáncer, que tiene diabetes, que tiene hipertensión? Por eso no me gusta ir con los médicos, en vez de salir sanos, algo más enfermo, ¿no? Es que usted es diabético por la mamá y cuidado porque le va a caer cáncer por causa de su antepasado. Por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice el Salmo, envió su palabra y fueron sanados. La salvación en Cristo Jesús es integral porque incluye sanidad para mi cuerpo. Por eso procura entrar, hermano, en ese reposo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, el hoy de Dios no es de 24 horas. El hoy de Dios es un tiempo, por su abundante gracia, que está gritándole a todo el mundo, entren en mi Shabbat, entren en mi Hijo, oigan al Hijo. ¡Wow! Dice el versículo 13, porque no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Hermano, ¿qué podemos esconderle a Dios? Nos podemos esconder de la iglesia, nos podemos esconder de los padres, de los pastores, de los hermanos, nos podemos esconder y hasta eso a veces somos hasta tontos porque a veces nos andamos escondiendo y alguien nos ve. O sea, si pretendes esconderte de Dios,
Dice que aunque te encaramares hasta las mismas estrellas, la luna, o sea, ahí está Él. Y si hicieres, no voy a hacer un búnker ahí debajo, 40 metros debajo, ahí está Él. Porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Por eso si oyes hoy su voz, alábalo, adóralo y oye su voz. Hebreos 4, 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es tu profesión? Ay, yo soy ingeniero. No, tu profesión es que eres un embajador de Dios en esta tierra. Retén lo que profesas. Tú profesaste ser hijo de Dios, tú profesaste estar en Cristo, tú profesaste ser salvo. Esa es tu profesión primaria. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16 me encanta, acerquémonos. ¿Cómo te vas a acercar? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si oyeres hoy su voz. ¿No le suena como al Salmo 95? Vengan, acércate, alábalo, adóralo, porque el Señor te va a hablar, porque hoy es el día en que el Señor habla. El ayer ya pasó, el mañana no sabemos si vendrá, pero el hoy, aquí está. Si oyes hoy su voz, acércate confiadamente al trono de su gracia, alábalo, póstrate, adóralo. ¿Qué te importe lo que los demás digan? Humíllate bajo su poderosa mano. Haz baraj, bendícelo, arrodíllate ante él. Hebreos al final, o casi hasta el final, porque tengo otros dos pasajes, dice, no perdáis vuestra confianza, o sea, no pierdas la confianza que tiene grande galardón, tiene recompensa, amados, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa que Él te hizo. Porque aún un poquito, ahí viene la promesa, aún un qué, ¿cuánto falta para que venga Cristo? Un poquito. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos alaban al Señor? Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no va a agradar a mi alma. Serán como los que se quedaron ahí tendidos en el desierto, los que retroceden. Pero dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Usted es de los que retroceden para perdición? Intente alejarse de Dios y si es de Él, hermano, usted va a regresar sí o sí, con el hocico partido, con los jalones de orejas, con un chanclazo celestial, pero usted va a regresar. Pero se los juro que está en la Biblia. Sí, pregunta cuál capítulo. Es que no llega el 12 a tales versículos, ¿no? Ok. Es el 11. Sí, es el Salmo de la Fe. Es el 11. Es el 11, amados. Los que están viendo en su pantalla, hermanos, es Hebreos 11 del 35 al 39. Gracias por la observación, pero ahí está. Amados, el justo va a vivir por la fe, y si retrocediere no agrada a mi alma, pero nosotros, dice el escritor de Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación
del alma. Recuerde que cuando se oye la voz hay que oírla con fe. La voz de Dios se escucha con fe. Cuando Cristo habla se oye con fe. Y la fe es obediencia. Ahora sí, ¿mande? ¿Era el 10? Bueno, le digo que ahí estaba. A ver, déjenme verlo bien. Así es el 10. 10. Sí, amados, es el 10. Confirmamos. Perdón de nuevo, donde dice Hebreos 12, 35 al 39 es 10, 35 al 39. Corregimos. Luego hay otro pasaje, hermanos. Hay otro pasaje. Este sí es 12. 12 del 25 al 29. Dice, mirad que no desechéis al que habla. Le hago una pregunta, ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que habla? Jesucristo, el Hijo es el que habla. ¿Por medio de quién habla? Por medio del Espíritu Santo. Porque cuando dice que habla el Hijo, el que habla es el Espíritu Santo. Porque el Hijo no está presente físicamente aquí. Pero cuando ustedes oyen la voz del Hijo, el que está hablando es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu toma del Hijo y lo da a conocer. Entonces, en otras palabras, no desechen al que habla, al Espíritu, a Cristo, no lo desechen, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta ¿desde dónde? Desde el cielo. Habla de Moisés y habla de Cristo. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también ¿qué? El cielo. O sea, la voz de Dios, hermano, va a conmover no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas móviles como cosas hechas para que queden las que, las inconmovibles. Hermanos, todo lo que hay en esta tierra será destruido para que haya cosas nuevas. Dice la Biblia que habrá cielo nuevo y tierra nueva. O sea, Dios pondrá las cosas inconmovibles y quitará las movibles. Versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Esto es adoración. Versículo 29. Porque nuestro Dios es ¿qué? Es fuego consumidor. Y ahora sí, ya con esta terminamos. Dice el versículo 13 del capítulo 13. Salgamos pues a Él, ¿a quién? A Cristo, fuera del campamento llevando su vituperio, su vergüenza, porque no tenemos aquí una ciudad ¿qué? Permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que, y mire cómo uno de los últimos versículos de Hebreos dice así, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de qué? De alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y regresamos al Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengan, postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor, porque Él es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entre por sus puertas, hermano, con agradecimiento, con acción de gracias a la presencia del Señor. ¿Quiere adorarlo en ese momento? ¿Quiere exaltarlo y glorificarlo? ¿Quisiera que le pusiéramos musiquita así suave para que lo adore? ¿O usted ya sabe que adorar es
una respuesta natural ante la revelación de aquel Dios que es vivo.